el fondo morado se proyectan una serie de bocadillos de cómic y un dibujo de un micrófono. Podcast La 7, presentado por Antonio Rentero. Saludos y bienvenidos a La 7 Podcast, donde hablamos de cine. Y hoy vamos a hablar de cine friki con el autor de estos dos libros, Detrás de la Fricoteca. Su autor es Iñaki Sánchez Lobo, que está con nosotros. Iñaki, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Antonio? Bien hallado, un placer estar aquí. Iñaki, le pasa un poco como nos sucede a algunos, que tiene un poco el síndrome de Bruce Wayne Batman, que es que durante el día tiene algunas actividades que tienen que ver con el desarrollo de sistemas informáticos, pero también tiene el podcast La Fricoteca, y me imagino que Detrás de la Fricoteca, que ya va por la segunda edición en su formato literario, el podcast La Fricoteca es el que ha inspirado estos dos libros y espero que alguno más, ¿no, Iñaki? Pues así es, no te falta razón, La Fricoteca es curioso de dónde viene el nombre, ahora te lo explicaré, pero sí, es de algo muy friki, por supuesto, y me pasa, como bien estás contando, que además de tener mi trabajo, además de tener mi oficio, en lo que estoy profesionalizado y a lo que me dedico realmente, detrás de todo eso hay una pasión, hay una afición enorme por el cine que me ha acompañado, pues, yo te diría que desde que tengo uso de razón, desde que era bien pequeñito, ya pues visitando videoclubs, viendo el cine en casa, esa maravillosa época del beta, del VHS, y todo eso la verdad es que nunca jamás ha sido una afición de esas que es una fase y luego te desenganchas, sino que ha continuado, ha ido a más, y he conseguido parcialmente uno de mis sueños que tenía cuando era pequeño, cuando yo visité mi primer videoclub y vi todas esas estanterías y me quedé alucinado. Yo dije, de mayor quiero tener una cosa de estas en casa, y no sé si por suerte o por desgracia, por suerte para mí, por desgracia para mi mujer, pero creo que parcialmente lo he conseguido. Lo de las grandes colecciones, me imagino que hemos pasado a otros formatos, desde el VHS, el beta y el 2000. La primera pregunta, ¿cuál era tu formato? ¿VHS, beta o 2000? Aquí es donde empezamos a retratarnos. Yo, por mi rango de edad, no voy a mentir, yo he conocido el beta, pero cuando yo empecé a comprarme mis películas, mi primera película con mi dinero propio, me la compré en 1996. Bueno. Perdón, en el 97. El año de Titanic. El año de Titanic. Y fue la película Independence Day, porque a mí me pilló en plena adolescencia de estas fastidiadas, y la cogí muy perra con esa película. Entonces yo ya tenía películas previas, películas que me habían regalado, películas que yo había pedido a mis familiares, oye, cómprame esta y tal, pero la primera película que me compré con mi propio dinero fue Independence Day en VHS. Conocí el beta, parcialmente conocí el Laserdisc, que bueno, eso fue una movida muy interesante, y luego ya con el DVD eso fue ya increciendo, porque ya me pilló en otra época en la que ya tenía solvencia económica, y yo creo que ha sido mi perdición. El DVD, el Blu-ray, ha sido un no parar. Y ahora tengo mi propio servidor multimedia en casa, así que yo no veo el momento de echar el freno. Bueno, hay un elemento que yo creo que se ha ido reivindicando con el paso del tiempo, porque hablamos de un podcast que es La Fricoteca. Sí. Hablamos de momento dos libros, que es Detrás de la Fricoteca, que me imagino que, entre otras cosas, ahora hablaremos también del libro, trata de ampliar y de consolidar en un soporte físico toda esta pasión. Pero hay algo que va asociado al término friki, y es que hay un momento a partir del cual deja de ser peyorativo y se reivindica, ya incluso el Día del Orgullo Friki. Pues sí, efectivamente. Yo tengo una pequeña laguna con esto, porque no sé dónde fue realmente que esto dejó de ser un apelativo para, digamos, meter en un saco a todas las personas que eran extrañas, que tenían problemas para relacionarse y que se refugiaban en cómics, en videojuegos, y ahora de momento, o sea, de pronto, de la noche a la mañana, es algo por lo que uno se puede reconocer, como tú dices, algo de lo que uno puede estar orgulloso y celebrarlo un día al año, y sobre todo de tener un montón de conocimientos que hace 20, 30 años mis padres me decían: pero tú sabes mucho de esto, pero si esto no te va a llevar nunca a nada, más vale que estudies. Bueno, de momento te ha traído a las 7. Y de momento me ha traído a las 7, me ha llevado a construir pues una pequeña comunidad de gente que se identifica con estas películas que yo siempre defenderé, y que creo además que son el reflejo de una sociedad, de una generación muy concreta, que es la nuestra. Así que bueno, eso de que no me lleva a nada, yo por lo menos a poner una pica y un faro de neón
en la fricoteca, por lo menos hasta ahí me ha llevado. Veremos a ver si llega a más o se cae como un castillo de naipes. Bueno, hay un sentimiento importante que es el de comunidad. Por fin perteneces como friki a una comunidad, aunque tu comunidad sea la del anillo y quien está contigo sean los Sith o los rebeldes, pero no deja de ser una comunidad, en este caso muy inclusiva. Pero ¿en qué momento decides dar el paso de, digamos, friki pasivo y doméstico a friki activo generador de contenidos con un podcast como La Fricoteca? Bueno, pues me pilló en una época un poco extraña en mi vida. Yo sufrí... Por citar a Edward Norton al final del Club de la Lucha. Sí, me has pillado en un momento de mi vida muy, muy especial. Pues sí, la verdad es que yo tuve un pequeño bache en mi vida, que fue hace unos 12, unos 15 años ya. Se dice pronto, que todavía no he superado, y es que yo salía con una chica, estábamos en ese apogeo de la relación, estábamos viviendo la pasión en cotas muy altas, pero esta chica tuvo un accidente de tráfico y falleció. Entonces, bueno, en ese momento, en ese punto de inflexión, yo reconozco que con la vista atrás al pasado, yo tenía mi estantería llena de películas y entonces yo lo llamaba la videoteca. Y yo, de las primeras veces que yo quise impresionar a esta chica cuando vino a mi pequeña habitación de estudiante, yo le quise enseñar la videoteca y presumir. Claro, ella empezó a ver títulos como El Aparecido, Regreso al Futuro, y empezó a ver que las tenía además por orden alfabético y tal. Me miró así y me dijo, ¿videoteca? Me dijo, tío, tú eres un friki. Esto no es una videoteca, es una fricoteca. Y unos años después, ya con toda su pérdida, no voy a decir superada, porque creo que eso no se supera nunca, pero bueno, con eso ya asimilado, empecé a ser un oyente de podcast, descubrí que había un nicho de cine muy concreto y a mí me gustaba como oyente, pero eran unos podcasts a los que yo pensé que quizá le faltaba un poco más de decir, bueno, pero esta película de la que estáis hablando, aparte de lo que todos conocemos, tiene algo más, tiene una historia detrás. Tiene pues que este actor pudo optar a este papel o que esta película es importante porque en su día fue innovadora, y eso no lo contaban, y entonces decidí yo que a lo mejor, como tenía esa información, por temas de friquismo evidentemente, dije a lo mejor puedo yo coger un micro, puedo contarlas y a lo mejor alguien me escucha y a lo mejor pues si esto tiene una buena respuesta lo sigo haciendo. Lo hice. Fue un desastre total, de verdad. Las primeras veces suelen salir un poquito regular en casi todo. No, regular, qué sé yo, esto era horrible, da pena escucharlo. Pero hice un pequeño curso para mejorar la locución, porque vi que tenía una buena respuesta, era todo muy positivo por parte de la gente que escuchaba, pero claro, siempre me apuntaban la crítica de que, mira, es que está muy mal montado, se oye mucho ruido, cuando habláis, pues... a veces es ininteligible porque necesitáis vocalizar un poco mejor. Entonces, tras eso, yo empecé a ver un avance todavía más positivo, una comunidad aún más grande y una posibilidad de crecer como comunicador. Entonces, el tema de la fricoteca, el paso de lo que viene siendo el puro hobby a dedicarlo a un medio de difusión, te va pidiendo más, y fue pues en aras de ver que esto realmente crecía, que había gente que tenía interés y, oye, de momento es algo de lo que no me he arrepentido y me está yendo bastante bien, así que no me quejo. Y luego damos un segundo paso, que es pasar de la palabra escuchada a la palabra leída, con un primer libro, La Fricoteca, detrás de La Fricoteca, y ahora, este año, en 2024, ha salido el segundo volumen. El segundo volumen. Aquí hay spoilers. Sí, siempre llevan ese pequeño subtítulo, pero es muy esclarecedor porque el primero se llamaba Detrás de la Fricoteca, lo que ya escuchaste y lo que no te he contado, y es porque lo enfocaba un poco más a cómo nació el proyecto de podcasting. Por supuesto, el grosso del libro, lo interesante, el caudal, son las curiosidades de cine, las críticas y explicar un poquito lo que es el entorno de las películas. En este segundo volumen he dejado todo el tema del podcasting un poco de lado, porque, es decir, los orígenes y cómo resurgió la fricoteca ya están explicados. Entonces he decidido meterme un poco más en harina y explicar, por ejemplo, de dónde viene el cine. Pero no de dónde viene el cine desde un aspecto técnico y tal, sino lo que es la historia del cine bajo los ojos de un aficionado que soy yo. Desde Thomas Alva Edison, que a finales del siglo XIX... El primer Frankenstein en pantalla. Todo eso, el primer celuloide, como con sus empleados, porque él era un empresario, ingeniaba muchas cosas, pero era un empresario muy prolífico,
y descubrió que si a la bombilla se le ponía un cañón de luz, proyectaba luces y sombras. Y bueno, pues vamos a desarrollar un tipo de film que nos permita imprimir imágenes y proyectarlas, pero como es debido. Pues así nació el celuloide. Después, décadas después, ya los hermanos Lumière lo fueron desarrollando. Nació desde un principio, que esto hay gente que no lo explica, pero la gente tiende a creer que el cine en origen era en blanco y negro. Y no, o sea, el cine de color existe desde siempre. Lo que pasa es que en blanco y negro era más barato el celuloide. Y entonces lo hacían así, la pianola, luego el nacimiento de las bandas sonoras, y ya un poco a la comercialización, los grandes estudios de Hollywood, el digital, el paso a las industrias de efectos especiales que al principio eran prácticos y luego ya eran más digitales, el paso al formato digital. La segunda gran época del 3D, que ha sido hace nada, pero ya está... Ha vuelto a caer, ¿verdad? El algoritmo, el 4K, un poquito eso. Yo quería explicar lo que es el cine, cómo yo veo el cine, cómo es el cine para mí y sobre todo por qué es grande. Hay un componente muy humano, Antonio, y es que el cine es un espejo que refleja la sociedad, la política, costumbres, modas, música, todo lo que nosotros hacemos como especie está ahí. Se retrata en el cine. Igual que la escultura, la arquitectura, o sea, todo lo que es la humanidad de ese momento en concreto queda reflejado en el arte de ese momento en concreto. Por eso el cine y la música son maneras de expresión artística. Hay un punto de inflexión, creo yo, y de hecho es la primera película con la que vamos a empezar hoy a centrarnos en hablar de algunas como excusa para hablar de otras cosas más, pero yo creo que hay un punto de inflexión en la historia del cine, no solo en cuanto a las películas, sino a cómo se consumen las películas y cómo evoluciona la industria, y es en 1975 con Tiburón. Por un lado, el lanzamiento, la fecha, elegir para una película que aunque se rueda en invierno y va a pasar un poco difíciles para meterse en el mar en un momento frío, pero una película ambientada temporalmente en verano, que llegue a las pantallas en verano, que coincida con el momento en el que hay mayor disponibilidad de tiempo libre y además un estreno como hasta ese momento no se había hecho, que era en muchas salas de cine al mismo tiempo. Hablamos de Tiburón, Steven Spielberg, año 1975, el nacimiento del blockbuster, que creo que estamos todavía en la era del blockbuster. Yo tengo mis serias dudas de que, bueno, evidentemente, no vamos a discutir que eso fue un pedazo de taquillazo, una condición estratégica para elegir una fecha y que ha influenciado el turismo a día de hoy, y que Tiburón es precisamente la responsable de que el género de serie B en la época moderna todos los años inunde de películas que, vamos a ver, es que son tan malas que son hasta buenas, tipo Sharknado, el tiburón de dos cabezas, o sea, todo eso es culpa de Tiburón, porque evidentemente fue un antes y un después. Pero fíjate qué época más gloriosa, los 70, en plena industrialización de Hollywood, los grandes estudios, las grandes productoras, el nacimiento un poquito del cine independiente, que ya había tenido, digamos, en Psicosis, de Alfred Hitchcock, en El Exorcista, tuvo un surgir del género del terror en un ambiente y en una, digamos, en un contexto muy serio. Películas que realmente daban miedo porque era un terror, digamos, plausible. Porque me dirás tú, si meterte en el agua no es una cosa que afecte al cuerpo. Y no quiero decir que asuste o que deje de asustar, pero evidentemente cuando tú te metes en el agua, tu cuerpo físicamente, aunque tú lo tengas racionalizado, el cuerpo sabe y te avisa de que ese no es tu entorno. Y tienes esa sensación turbia, desorientación, todo eso Spielberg lo plasma estupendamente bien en esta película, donde fíjate qué impresionante, en la primera escena de Tiburón tú no ves al monstruo, pero esa escena te hace cerrar el culo de golpe. Ver los efectos del monstruo. El efecto de saber que hay alguien debajo del agua que te está comiendo vivo. Y es tan horrible y lo supo retratar también, pero claro, es que Spielberg es o sea, es un prodigio. Además, fíjate el paralelismo en cierta forma con Psicosis, dos de las primeras películas que producen un impacto tan potente en millones de espectadores en todo el mundo, que décadas después, todavía cuando te estás duchando, como la mampara o la cortina no sean transparentes, te dan la vuelta, como oigas cualquier ruido, pasándolo bastante mal, e incluso aquí en la región de Murcia te vas a bañar en el Mar Menor y dices, a ver si viene el tiburón y me come. Pues hombre, estamos en agua salada, así que quién sabe. Pero esa duda que en tierra es irrisoria,
En el agua no lo es tanto, y Spielberg sabía muy bien cómo, digamos, afectar a la psique del espectador, y Hitchcock, por supuesto, también. Fueron dos rodajes, comparándolo uno con el otro, pero bueno, yo no me quiero meter mucho en detalle, porque evidentemente me interesa que la gente compre mi libro. Está aquí, en el libro está el detalle. Pero es muy curioso cómo el detalle, por intentar implicar al espectador en esa escena, llegarle emocionalmente y hacer que su cerebro rellene todos los espacios que él no ha filmado con la cámara, hace que se involucre más con la película, que emocionalmente se sienta relacionado y unido a la película. Un rodaje, como te digo, muy caótico, porque construyeron maquetas del tiburón. Bruce, que le pusieron el nombre del abogado de Spielberg. Correcto. El agua salada se cargaba los mecanismos hidráulicos. Luego tuvo una visita de George Lucas al plató, que sabrás que, bueno, eran amigos, estudiantes y todo eso, y le dijo, mira, métete dentro, que te voy a enseñar esto que hay dentro de la boca y tal. Y cuando George Lucas metió la cabeza por ahí para mirar no sé qué mecanismo, Spielberg le quiso hacer la broma de cerrarle la boca, y el mecanismo, por el agua salada, porque ya habían estado rodando, pues parece que se quedó ahí atascado y le dejó la cabeza dentro del bicho, y a George Lucas pues casi da un infarto. Hay un multiverso en el que no existe la Guerra de las Galaxias porque Lucas murió ahí. Y es increíble, con retrospectiva, yo viendo esta película, veo el truco, veo la máquina y evidentemente estoy viendo un muñeco. Pero yo te aseguro que yo no me meto en el agua con ese muñeco, porque realmente queda una impronta, que eso es lo bueno que tiene el cine, queda una impronta dentro de ti que te acompaña de por vida. Y esto yo creo que es maravilloso, y las películas modernas creo que de alguna manera carecen de todos estos detalles importantes, porque el algoritmo está suprimiendo la voluntad artística de los verdaderos cineastas. Bueno, una película que el año que viene va a cumplir 50 años, yo creo que cada 4, 5, 6 años como mucho la vuelvo a ver, y la última vez ha sido en este mismo 2024, y no envejece absolutamente ni un minuto. No. Empezando sobre todo, si la veías en la época de la pandemia, que hubo mucha gente que se acordó de la política del alcalde de no, a ver, hay un tiburón que nos está comiendo vivos, pero sí. Tenemos que salvar la hostelería. Claro, ¿Cómo vamos a cerrar la playa? Pero vengan aquí, que hace calor, es un pueblo maravilloso. O sea, el tiburón es un... bueno. ¿Se pueden decir tacos? Bueno, no. El tiburón es un... Pero una faena. Pero la gente es maravillosa. Bueno, hay una película, avanzamos de década, vamos a los años 80, sí. Hay un remake de La Cosa, de la novela ¿Quién anda ahí?, sí. La película La Cosa del año 1982, la novela se publica en el 38 y tiene una primera versión cinematográfica en el año 51, El enigma de otro mundo. Quiero decir que la novela tenía más de 50 años, la película original tenía más de 20 años, pero llega John Carpenter con La Cosa, hace una película que iniciaría lo que algunos denominan su ciclo Lovecraftiano, sí. Que es casi, nos cuenta una historia similar a la obra de Lovecraft en Las montañas de la locura, y aquí tenemos un nuevo tipo de terror que, como ha sucedido con los zombies, por ejemplo, con las plagas, los virus, lo que quieras, se le puede dotar de una lectura política, y en este caso es, de nuevo, no solo el miedo al desconocido, no solo el miedo al que viene de fuera, sino al contagio, algo que incluso Bram Stoker con Drácula ya también estaba ahí presente. Esos miedos, yo soy de los que piensan que no prescriben nunca, por muy avanzada que esté la sociedad. De John Carpenter tengo que decir que es una de esas personas que yo admiro. Quizás no me gusten todas sus películas, o por lo menos no me gustan en la misma escala, pero sería un hombre que yo en la industria de Hollywood hubiese tratado mejor y hubiese cuidado. Porque el tío sabe de todo y entiende de todo, y además es que lo hace bien. Produce, dirige, escribe, compone la banda sonora, y además es que son bandas sonoras que son brutales, porque son bandas sonoras ad hoc para lo que está haciendo. En concreto la de La Cosa sigue dando muchísimo miedo. Bueno, la de La Cosa es de Ennio Morricone, que por cierto hubo una relación entre ellos dos, porque sabes que Carpenter metía ahí mucho la mano, y el otro pues su ego y tal, que es una cosa del mundo de Hollywood, pero al final es una banda sonora que funciona. Y una banda sonora muy atípica para la obra de Ennio Morricone. Sí, porque la banda sonora se supone que debe de acompañar las escenas, y es una banda sonora totalmente inmersiva, que parece que es un mundo aparte, pero consigue lo que se propone, y es que estés dentro de esa paranoia. Carpenter... La Cosa, por si hay quien no conoce la película, tenemos una expedición polar en el Polo Sur, que están aislados y encuentran bajo la nieve los restos de una nave alienígena. Y rescatan algo que hay atrapado en el hielo, y ya sabemos que va a salir,
y que les va a atacar. Sí, es que la premisa es totalmente respetuosa con la película del 51, solo que cambia la forma de vida, porque claro, llegamos a los maravillosos 80 y hay que lavarle la cara a un clásico del cine de terror. Tenemos uno que prácticamente podría ser una novela radiofónica, porque, bueno, por la forma en la que está hecho, por la época, como te dije antes, en la que se hizo, pero John Carpenter le da una vuelta de tuerca. Se coge a Rob Bottin, que, por cierto, Rob Bottin trabajó muchísimo, hasta tal punto que quedó agotado, y la película, los efectos especiales los tuvo que completar Stan Winston, que también es otro prodigio. Estamos hablando Terminator, de cuando las criaturas eran muñecos, sí, látex, gente con un mando, con unos cables, moviendo una criatura imposible. En los 80 la infografía digital no estaba desarrollada y había que lo que tú veías en la pantalla estaba delante de la cámara. De hecho, o sea, si tú querías ver un Terminator en la pantalla había que hacerlo de verdad, y si querías ver un dinosaurio, pues ya sabemos que también. Pero fue maravilloso el trabajo que hay, esa ingeniería, cómo da el pego, cómo te aterroriza, y sobre todo lo que te comentaba antes con Spielberg de la psique, en quién puedes confiar. Y es una película que tiene un montón de curiosidades, pero a Carpenter le pasó factura también. Tuvo bastantes desencantos porque le criticaron mucho. Oye, ¿cómo no has metido a ninguna mujer en el guión? Tuvo que suprimir una escena en la que sale Kurt Russell con una muñeca hinchable y tal. No, porque estás utilizando la forma de la mujer. Digo, ostras, pues menos mal que no la he hecho en nuestros días, ¿no? Que si no, le brean. Curiosamente, en la película original había un único personaje femenino, pero que era muy de armas tomar, y ella llevaba las riendas en la relación. Yo creo que esa clase de personajes que ahora llamarían mujeres empoderadas, yo siempre tengo claro que esas figuras, yo crecí con ellas y me encantan. Estamos hablando de Ripley, estamos hablando de Sarah Connor. No, y antes Bethany Noshkas y Jamie Lee Curtis en Halloween, que es de Carpenter. Y yo creo que eso era totalmente maravilloso, porque había una intencionalidad con el público que la estaba viendo, y es que esa tendencia de una mujer con el arquetipo débil, sumisa y tal, de pronto te cambiaba, y veías una evolución de personaje que a mí siempre me ha encantado ver en el cine. Un personaje que no es el mismo cuando empieza la película que cuando acaba, que se ha transformado. Bueno, aquí le criticaron por eso, pero evidentemente salió una película espectacular, una película que además creo que es superior a la del 51, no por los medios, sino porque te deja con la duda, no acaba con esa sensación de, digamos, patriotismo, entre comillas, y optimismo, ¿no? Hemos vencido a la criatura, y te quedas con la duda, pero bueno, ¿han vencido a la criatura o es la criatura la que ha vencido? Y está muy bien. Luego tiene una precuela en 2011 que en parte se hacen efectos físicos y en parte se hacen efectos digitales, pero lo que más me gustó de esa película es, primero, que la gente no es conocida, o sea, los artistas no son conocidos, con lo cual ya tienes ahí una pista de cuál era la intención, y es que no sepas... No sabes si va a sobrevivir alguno. Eso es, y quién es la cosa y quién no. Y es, desde un punto de vista forense, es totalmente impecable como precuela, porque deja todo como, con una narrativa lógica para que luego puedas ver la segunda parte y todo cuadre. Además funciona casi como precuela, pero también como reinicio e incluso como remake. Perfectamente. Porque, sin hacer spoiler, solo al final de la película descubres cómo se enlaza con la de Carpenter. Es maravilloso. Podría ser una precuela o podría ser un remake o lo que tú quieras, pero es maravilloso. Los años 80 son una época dorada para todos estos monstruitos, criaturas, efectos especiales, descacharrantes, a ver quién hace la locura más inesperada, y yo creo que hay quien le tiene muchísimo cariño a los critters, estos bichitos que por un lado te pueden parecer adorables, pero son muy peligrosos. Una película del año 86 que tiene 3 secuelas en los años 88, 91 y 92, incluso un remake en el año 2019, yo creo que para olvidar un poquito. Sí, bueno, voy a ser benevolente, hombre, no quiero tildarla de... pero es muy inferior, ¿vale? Respeta la mitología de Critters, pero este remake, entrecomillado, de 2019 pretende ser un piloto a una serie que al final no arrancó, ¿vale? También le pasó lo mismo a Temblores, que quisieron hacer una serie tal que no terminó de arrancar, y eso que tenían de vuelta a Kevin Bacon. Pero volviendo a los 80, es una época imaginativamente maravillosa. O sea, eso es como ir a un huerto fértil y supervitaminado y empezar a fumigar con semillas de imaginación, porque había monstruos de todo tipo, de lo que te pudieses imaginar. ¿Por qué? Pues mira, veníamos de una época donde los protagonistas y los que controlaban la sociedad, ya te he dicho que el cine es el espejo de la sociedad, era gente
con un baremo de edades maduras. Entonces, las historias, ¿cómo son? Maduras, de gente madura que hace algo, pero lo que ves en el cine es gente de 50 años, 60 años, muchos interpretando papeles más jóvenes. Tipo Roger Moore al final de la etapa de su etapa. Por poner, es muy buen ejemplo, además. Pero en los 80 no, en los 80 el protagonismo de pronto lo tienen los jóvenes. Y los jóvenes tienen mucha imaginación. Y los jóvenes en Estados Unidos llevan décadas alimentándose, por ejemplo, de cómics. No te hablo solamente de superhéroes, te hablo de cómics, de historias de terror. Y los directores... Los cómics de la mítica editorial EC Comics, que los prohibieron y se cancelaron precisamente porque en el Congreso de Estados Unidos decían que atentaban contra la moral y que se ponía en peligro... Claro, todos los valores que el cómic había... digamos, abanderado en las épocas anteriores, retrataban una sociedad muy perfecta, una sociedad, bueno, que creo que la política de Estados Unidos era lo que tenía en mente. Sin embargo, en los 80 esto se empieza a caer un poco, la libertad empieza a emerger. Es un país que ha tenido varias guerras y donde los jóvenes en esas guerras pues tienen una voz que además no pudieron silenciar. Entonces, ¿qué ocurre? Estoy yendo a los cómics y no sé por qué, pero enseguida hilo con lo que estamos. En el origen todos esos cuentos de terror, de ciencia ficción, claro, de crímenes y asesinatos, van a cristalizar en la generación que ha crecido leyéndolos y ahora puede hacer películas. Las historias empiezan a ser más profundas, emocionalmente son más intensas. Es en la época de nacimiento de E.T. el extraterrestre, que tiene los extraterrestres buenos. Bueno, se estrena al mismo tiempo en Estados Unidos La Cosa y E.T. Eso es. Claro, triunfa el extraterrestre bueno y el extraterrestre peligroso. Comercialmente, sí. El extraterrestre peligroso triunfa, pero en el videoclub, porque emerge el videoclub, hay otro filón de negocio, es cómo se crea el videoclub, porque había gente que se dedicaba a coleccionar estas películas de una forma, digamos, un poquito bastante alejada de la legalidad. Pero bueno, eso es positivo, porque al fin y al cabo el cine ya no solamente se proyecta en salas de cine y en televisiones, sino que adquiere una libertad, adquiere una difusión y eso hace que el medio crezca. Si crece el medio, crecen los recursos y todos esos jóvenes que escriben guiones empiezan a ser oídos. Los Critters son la respuesta de bajo presupuesto a los Gremlins de Steven Spielberg, que Steven Spielberg ya era un cañón de director. La produce, la dirige Joe Dante, pero está claro que con la mente maestra de Spielberg detrás... No te quepa duda que es Spielberg el que está ahí, igual que en Poltergeist. Igual que en Poltergeist. Puede dirigir, pero o sea, tú sabes quién está detrás. Sí. El caso es que es la versión gamberra, la versión un poco más orientada hacia el terror de los Gremlins. La versión no para toda la familia. Efectivamente, pero fíjate tú si tiene éxito que inmediatamente empiezan a sacar secuelas y en la tercera parte tenemos el primer largometraje de Leonardo DiCaprio, que es la película con la que debutó en el cine. Anteriormente había hecho series y tal, pero no fue conocido hasta entonces. Y a mí me parece que es una saga muy interesante, una saga a reivindicar. Primero, porque es graciosa, es desenfadada. Las películas gamberras siempre hay que verlas porque tienen ese componente impredecible que las películas como Gremlins, pues tú puedes adelantarte un poquito. El espectador que está ya trillado de ver películas es muy inteligente y se puede anteponer a los hechos. Sin embargo, bueno, Gremlins no dejan de ser entretenidas, no dejan de ser películas para toda la familia, pero yo, de verdad, y en confianza te lo digo, a mi hija, que es pequeña, le voy a poner los Critters mucho antes que Gremlins. Te lo garantizo. Para que primero vea la salvajada y ya luego la cosa más y luego buenista, ya, ¿no? Sí. Y bueno, crecen las criaturas, van creciendo también los espectadores y de los pequeños y adorables Critters pasamos al amenazador Depredador, la película de McTiernan del año 1987 que daría para una serie completa de documental en la que viéramos quién lo iba a dirigir, quién terminó dirigiéndolo, quién iba a ser el protagonista, quién iba a estar dentro del depredador, cómo iba a ser el depredador, por no hablar de los revolucionarios efectos especiales que nos engañaron, pensamos que eran digitales, pero estaba todavía en una etapa muy primitiva. Pues mira, es extraordinario el mundo de Depredador. Todo el mundo sabe que la protagoniza Schwarzenegger, todo el mundo sabe que la dirige John McTiernan, todos saben el cast que hay metido ahí y todo el mundo creo que ha visto la película. Pero hay que decir que mucha gente no sabe que el tema del extraterrestre tenía un diseño bastante alejado de lo que vimos. Era un personaje con aspecto de reptil, bueno, eso se conservó, con el cuello largo y una cabeza así como de perro, una cabeza canina, un solo ojo, y luego fue cambiando porque ocurría que, claro,
tú te ponías a rodar esas imágenes con un tipo, Mr. Olympia, Arnold Schwarzenegger, al lado de ese extraterrestre, y claro, tú veías, niño, es que Schwarzenegger es que se lo come, es que Terminator se va a comer al depredador. Y ese depredador, ese primigenio traje de depredador, necesitaba una persona que estuviese dentro del traje, que fuese ágil, además querían que fuese arte marcialista, así que contrataron a el mismísimo Jean-Claude Van Damme. Esto no es ninguna coña, o sea, en el libro tengo fotos de Jean-Claude Van Damme vistiendo ese traje. Con gafas incluso. Sí, porque además o sea, con gafas de ver, utilizaba gafas, pero para Jean-Claude Van Damme era muy incómodo, yo creo que ha sido una de esas pocas veces en las que el mundo de Hollywood podrá decir que Van Damme fue humilde, aunque no lo parezca. Van Damme es famoso por ser un poquito chuleta, pero fue muy humilde, diciendo que él no podía moverse con ese traje de forma ágil, que dificultaba mucho la labor de los técnicos. Además, creo que golpeó por error a uno de los implicados en la producción, de tal manera que llegó un momento en el que en un, digamos, ataque de sensatez, no se vio capacitado para que la película estuviese a la altura y pensó que era un lastre. Se lo comunicó al equipo, Schwarzenegger aprovechó para hablar con Stan Winston y proponerle bueno, pues que hiciese un extraterrestre y diseñase un extraterrestre que diese miedo y que al lado suyo pues pareciese que él era el pequeñito. Así que se buscó a Kevin Peter Hall, que es el actor que estaba metido en el traje del Bigfoot de Harry y los Henderson, un tío que medía 2,20 metros casi. Y que era bastante ágil para esa... Claro, el tío tenía fuerza, era joven, así que Stan Winston se coge con James Cameron, que también eran amiguetes, porque, claro, Terminator era de James Cameron, ya había cogido confianza, y diseñaron una criatura que realmente daba auténtico pavor. Conservaron el aspecto de reptil y tal, le pusieron esta mandíbula así, que yo utilizo siempre para decir, eres más feo que un Predator, pues utilizaron eso, y se veía imponente, impresionante. Después es extraordinario como de una película que pretendía ser una película de acción, ciencia ficción, después nació una saga donde se creó un mundo paralelo que es increíblemente interesante y que al final conectó de una manera, bueno, yo no sé si intencionada, pero desde luego muy casual y muy fructífera con el universo de los xenomorfos de Alien, de Ridley Scott y, valga la redundancia, de James Cameron, que fue que con la segunda película amplió muchísimo más el concepto de la especie, del mundo, y al final resulta que es un universo que se puede decir totalmente friki, de la cual siguen sacando secuelas, y quitando una de 2018, que es horriblemente mala, las demás películas se dejan ver muy bien, son muy entretenidas, son de acción y representan, sí, el cambio de década en la que se han ido haciendo las películas, pero siguen siendo fieles a un mismo espíritu. Es que además hay una por cada década, si no me he equivocado yo tomando notas, la original, aquí en España, Depredador, de McTiernan, es del 87, 80, Depredador 2 del 90, aquí ya vamos a Los Ángeles, salimos de la jungla, Aliens contra Predator, que debo confesar que es mi favorita, en el 2004. Así es. Que es mi favorita porque volvemos una vez más a Lovecraft y a En las montañas de la locura. Y aparte es que el director, Paul Anderson, era extraordinariamente fanático de ambas sagas, así que lo hizo con mucho cariño y yo creo que está muy bien. Luego tenemos Predators, en plural, jugando un poco con lo que hizo Cameron con Alien y Aliens. Y en esta ocasión, esta es la de Adrien Brody, si no recuerdo mal. Sí, está... Que hacen como... realmente el origen, que es lo de la caza del hombre, lo del juego más peligroso. Cogen a unos cuantos, se lo llevan al planeta, en lugar de venir el Predator a cazar a la Tierra, se lleva a las presas a su Es planeta. muy curioso el planteamiento de esta película. Oye, yo la defiendo, pese a que tiene muchos detractores, yo la defiendo, porque hay un concepto con la especie de los yautja, que así se llaman, lo que nosotros llamamos Predators, realmente son yautjas. Hay un concepto muy interesante y es que... tienen clanes, tienen una estructura social como la podemos tener nosotros, y en esta película salen los que en la sociedad de los yautjas serían repudiados, serían, digamos, criminales, y se entrenan cogiendo presas
llevándolos a su coto de caza y así es, digamos, como se entrenan ellos. Es como hacen los gatos, por ejemplo, quien ha tenido gatos en casa y tiene jardín, sabe que cogen a un insecto, le quitan una pata, un ala y se lo sueltan a los cachorros para que aprendan a cazar. Bueno, una cosa parecida a hacer en esta película, yo creo que está bien que se explore esa parte de la naturaleza de estos seres, porque no deja de ampliar el universo. Aparte, creo que es una película de acción que no floquea en ningún momento. Bueno, Adrien Brody no ha estado más fuerte en su vida que en esta película. De hecho, creo que después del Pianista ha sido de las pocas películas en las que me he podido tomar en serio a Adrien Brody, y no precisamente como actor. Yo nunca jamás hubiese pensado que este señor podría hacer una película de acción en estos términos. Hasta que lo viste con camiseta estilo La Jungla de Cristal y dices, vale, ahora me lo creo. Dices, vaya. No, pero está realmente bien, y hay una curiosidad, es que detrás de esta película está Robert Rodríguez como productor. Le ofrecieron dirigirla, pero bueno, él no quiso porque tenía otras cosas en la cabeza, y la utilizó como experimento para probar con Danny Trejo en un personaje que él luego acabó desarrollando más tarde para otra saga que él hizo fuera de eso, llamada Machete. Machete. Que empieza como una coña, con un tráiler de coña en una película que ya son un poco coña. Estamos hablando de Greenhouse, las dos películas, Planet Terror y Death Proof, que yo de Death Proof soy incapaz de hablar bien, porque me parece la mayor pérdida de tiempo que hay en la historia del cine. Otro día, si quieres, la comentamos, porque a mí me encanta y me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Pues mira, así que probablemente te invite a mi podcast cuando hable de esa película. Pues Antonio, te devuelvo la invitación con un anzuelo que suelo yo utilizar aquí, que es al invitado decirle, mira, de este tema, dentro de unos meses preparamos una listita de películas y te vienes. Así que si quieres hacemos me encantará un mano a participar, mano. claro que sí. Y bueno, hemos hablado de Arnold Schwarzenegger y no nos podemos dejar fuera a Sylvester Stallone. Demolition Man, con ese nombre tan sonoro, nos llega en 1993. Lo que aparentemente parece que es una película que mezcla la ciencia ficción, la acción y un poquito el macarrismo, pero conforme han ido pasando los años hemos visto que era una película tremendamente crítica al anticiparse, colocando en un futuro, no me acuerdo ahora el año en el que era, pero bueno, en un futuro para la película al que creo que todavía no hemos llegado, toda una serie de comportamientos, elementos, objetos y conductas que hoy mismo en algunas ya estamos incurriendo. Es muy curioso la historia de Demolition Man, porque realmente era una película que iba a ser una chorrada, pero una chorrada monda. Empezamos porque hay alguien a quien lo han encarcelado y su condena es estar no sé cuántos años congelado. Y ya lo despertaremos en el futuro. Y el problema es que hay un policía al que también lo congelan. Y cuando se acaba la condena del malo, que en este caso lo interpreta Wesley Snipes, magnífico. Fenomenal. La sociedad se ha blandizado tanto, o sea, el hombre blandengue, que decía Fari, que la única forma de combatir a un tío así de peligroso suelto como los que había hace décadas es rescatar a un policía de su misma época que sea igual de políticamente incorrecto. Efectivamente, pues el concepto está muy bien, y está muy bien en cuanto al desarrollo. Fíjate qué paralelismo con la realidad podíamos tener ahí. Pero bueno, no quiero ser crítico en este sentido, quiero irme realmente a la película, porque esto no es ni más ni menos que la respuesta del estudio a Perseguido, que era de Schwarzenegger. Sabes que las carreras de Schwarzenegger y Sylvester Stallone han andado un poquito así. Entonces era un poquito esa respuesta con unos años de diferencia. ¿Por qué? Pues porque si el uno hacía comedias, el otro tenía que hacer comedias. Si el otro hacía una película futurista, el otro también. Y si el otro hacía películas basadas en cómic, pues el otro no iba a ser menos, ¿vale? Entonces estos títulos fueron llegando a los cines muchas veces con años de diferencia, y es curioso cómo Sylvester Stallone no iba a ser el primero en... o sea, no fue la primera opción de casting, para que me entiendas. Tampoco fue la de Simon Phoenix. De hecho, Simon Phoenix en un primer momento iba a ser interpretado... de Wesley Snipes. Sí, y en lugar de ser interpretado por Wesley Snipes, iba a ser interpretado por Jackie Chan. Pero en esa época Jackie Chan no hablaba muy bien inglés y tal, y al final le dijo a Stallone que no, que tenía que aprender y tal. Además, lo de un personaje muy oscuro para Jackie Chan. Bueno, hubiese sido diferente. A mí Jackie Chan me sorprendió mucho hace unos años con una película que hizo con Pierce Brosnan. Sí, en la que se ve que... ¿El padre o algo así? O... No recuerdo el título, pero la... Señor que tiene una tienda y hay un atentado, matan a la hija. Correcto, y además en Inglaterra. Una película que está muy bien y que muchísimo, sorprende a Jackie Chan. Y yo creo que no es cosa de madurez. Yo creo que Jackie Chan siempre ha sido un hombre bastante humilde, y creo que ha sabido dónde tenía que estar.
¿vale? Si la hubiese hecho Jackie Chan, yo creo que le hubiese sentado bien. Hubiésemos tenido también un derroche de artes marciales, por supuesto, pero Wesley Snipes no se queda atrás. Una particularidad que tiene Wesley Snipes con esta película y con otras que hizo a posteriori es que los cámaras y la gente de los efectos de coordinación de dobles y de coreografías de artes marciales siempre le piden a Wesley Snipes que por favor se muevan más despacio, porque los movimientos son tan rápidos y el tío es arte marcialista. Es que practica capoeira y por lo visto con un buen nivel. Y tiene tanto control que es capaz de hacer los movimientos y a él naturalmente le salen de una forma muy rápida y las cámaras no eran capaz o sea, la propia tecnología no era capaz de capturar correctamente los movimientos y en pantalla se veían muy mal. Aunque si estás ahí en persona te aseguro que flipas, pero claro, le pedían siempre, oye, hazlo más despacio que no podemos capturar esta patada o lo que sea. Que se vea qué es lo que ha pasado. Claro, eso pasó. Y luego ya, yo siempre digo que esta película la puedes ver de dos maneras diferentes. Una, cogiendo el cerebro, dejándolo en un cajón y viendo la película, y otra conectando el cerebro y mirando el mensaje oculto que tiene. Claro, si nos planteamos el tema de la crioprisión y el que congelen a los presos, mucha gente diría, bueno, pero ¿y esto para qué? ¿No se van a enterar de que han estado, no se van a rehabilitar? No, 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 es que hay una ingeniería de conducta que se aplica durante la estasis, durante la congelación de estos presos, por la cual le modifican esa psicología, esa tendencia a ser políticamente incorrecto y además intentan, para que puedan reinsertarse en la sociedad, que ese es el objetivo, intentan cómo aplicarles y desarrollarles actividades. Habilidades. Sí, que para uno es el ganchillo y dices, bueno, y porque su ADN, pues bueno, pues así está configurado y es más receptivo. Y eso está muy bien porque, claro, como he dicho antes, ¿cuál es el objetivo de la prisión? No es reinsertar a esta gente que está al margen de la ley, no es reinsertarle acaso en la sociedad. Entonces ahí tiene un punto intelectual para filosofar, también por supuesto es una película de acción, todo sale mal, al final la anarquía y el caos, pues evidentemente... Y además con banda sonora de Sting. Una canción tremenda, además que se llama como la película Demolition Man, es una pasada de película. Hay una película que, bueno, nos quedarán todavía unas cuantas más, vamos a ver si nos da tiempo, de las que tenemos previstas, que yo creo también supone un antes y un después. Tuvo además una campaña de promoción que incluso yo recuerdo que incluía en emisoras de televisión, si no recuerdo mal, creo que fue en alguna cadena privada aquí en España, creo que fue en Telecinco, no sé si en alguna más, que se ficcionaba las interferencias que causaban las naves extraterrestres en las emisiones televisivas, tal y como se veía en la película, y parte de esa promoción incluía que algunos de los presentadores en algún momento se ponían esas mismas interferencias. Independence Day, año 1996, Roland Emmerich, le encanta destrozar el planeta, momentos icónicos, esa casa blanca saltando por los aires, cómo se arrasan las calles de distintas ciudades, sobre todo de Estados Unidos. Qué mala suerte tienen los estadounidenses, siempre empiezan por ahí las invasiones extraterrestres y sobre todo el creernos que si yo tengo un móvil de iOS y tú un Android, te puedo pasar mi aplicación y tú la puedes instalar. Sabemos que eso no funciona así, pero yo soy capaz de conectar mi ordenador terrestre a una nave alienígena y meterle un virus. Eso es ciencia ficción. Bueno, permíteme, desde el punto de vista informático, dos sistemas operativos se pueden conectar. O sea, eso es un debate muy largo, ¿vale? Pero realmente se pueden conectar. Lo que has programado para uno tal cual... Eso sí que tiene sus funciones en el otro. Pero no obstante, por supuesto, estamos en los 90, la informática y los conocimientos no están tan desarrollados como los puedan estar ahora. La gente no estaba tan concienciada con los virus, era como una cosa abstracta el virus, bueno, pues el virus contagia, ¿no? Pero soy un ferviente defensor de Independence Day. ¿Por qué? Porque a mí esta película me conecta con una época muy especial de mi vida. Una época de emoción, una época en la que yo no había visto nunca nada tan espectacular. Y yo ya había visto Depredador, yo ya había visto Terminator 2, pero Independence Day era una cosa a escala grande, enorme, y yo nunca había visto una película de extraterrestres así de esa manera. Me sobrecogió tanto que, como te comenté antes, fue la primera película que me compré en VHS.
Fue también la primera que me compré en DVD y créeme que con los contenidos extra, yo creo que he visto más veces los contenidos extra que la propia película. La película la he visto muchas veces, me sé hasta los diálogos. Pero estamos hablando de una película que cambió el cine, realmente. Es la última película. Bueno, primero hay que decir que fue la película más taquillera hasta ese momento, por encima de Parque Jurásico, por encima de Terminator 2, fue la película más taquillera en 1996, y después de esa película ya el tema de hacer películas de ficción utilizando escalas y maquetas reales, eso desapareció con Independence Day. Lo quiso volver a retomar un par de años después con Godzilla, pero no porque dijo que no iba a meter a un tío disfrazado de lagarto, y al final no lo hizo. O sea que Independence Day fue el paso de lo analógico puramente a lo digital. La Casa Blanca que vemos ahí es una maqueta de verdad. Porque se hizo explotar, pero ojo, que no era una maqueta así de chiquitita, era una pedazo de maqueta que ya quisiera yo entrar a vivir ahí, ¿eh? y era todo, o sea, todo tenía que ser a lo grande. La idea sale porque él estaba con su productor asociado, con Dean Devlin. Bueno, hay que saber que el director es Roland Emmerich, es un tío que es alemán, y la forma de trabajar de esta gente pues es radicalmente opuesta a lo que tenían en Estados Unidos, así que cuando llega a Estados Unidos radicaliza. Tiene una primera película con no mucho éxito, esa de los fantasmas y tal, pero cuando se mete con Soldado Universal hace un peliculón, resulta taquillera la película. Con Jean-Claude Van Damme y sí, Dolph Lundgren. Después hace Stargate, algo más grande, con muy buena recepción, y en creo que fue una presentación o en una rueda de prensa hablando de Stargate, andaban con la coña de bueno, ha retratado muy bien a los extraterrestres y tal, ¿y cuál va a ser su próxima película? Y Dean Devlin se le ocurrió decir, pues va a ser una película de extraterrestres, pero vamos, pero que nunca has visto nada igual, va a ser enorme, vas a flipar y tal. Y al final, pues esa idea no fue tanto la chorrada que dijo en ese momento, sino que empezó a trabajar en el guión con Roland Emmerich y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una película de extraterrestres, pero a lo grande, tan absurdamente épica que sea tomada en serio? ¿Cómo haces una película de estas características? Coges los iconos del principal país productor de cine comercial del mundo y los haces añicos. Para construir esas naves espaciales enormes hicieron maquetas enormes, pero hicieron naves espaciales colgadas de los techos de los platos enormes también. Y eso, con esas cámaras tan chiquititas y esas explosiones y esos artefactos pirotécnicos, creaban una sensación y unas llamaradas tan grandes que nunca se había visto nada igual. Bueno, ya impresionaba ese momento en el que la sombra de la nave, una nave tan grande que produce una sombra tan grande que es capaz de ir tapando toda una ciudad, y como nos dicen, que eso cualquier físico te diría, no puede ser. Que la, o sea, no la gravedad de la nave, sí. O sea, la masa de la nave está afectando a la gravedad de la Luna. Claro. Mira, eso en la segunda parte lo hizo también todavía más a lo bestia, pero bueno, de esa no quiero hablar porque si esta tiene lagunas, la otra más. La otra tiene mares. Claro, bueno, lo que es importante de Independence Day es que es una película que tiene ese trasfondo de espectacularidad, de entretenimiento, de efectos especiales, pero me quedo con una sensación muy buena, que es precisamente por lo que fue ridiculizada en su día, y es ese patriotismo que tiene. Digo, mira, bueno, llamándose Independence Day, se llama Independence Day. El contraataque es el 4 de julio, la fiesta nacional. Es el 4 de julio, pero ¿acaso no hay una cosa más bonita que ver cómo naciones que son enemigos, porque tienen conflictos en sí por unas cosas, por otras, son políticos que piensan distintos, de pronto, con un fin común, aunque sea un enemigo, ¿no? Pero con un fin común, de pronto se dan cuenta de que ellos no son enemigos, que son realmente amigos y que tienen que unirse para sobrevivir, y la forma en que se unen a mí me parece emocionante, y la banda sonora de David Arnold en ese momento yo creo que les vino pero extraordinariamente bien. Nos estamos quedando sin tiempo y hay aquí un par de películas, Dark City de Alex Proyas del 98, que aunque sean muy brevemente, vamos a reivindicarla como la mejor versión de Matrix que algunos vimos unos meses antes de ir al cine a ver Matrix. Bueno, yo tengo que decir que se rodaron a la vez, hay páginas en internet que comparan plano a plano, muchos de los planos de la película, y dices, a ver, ¿quién copió a quién? Realmente la mejor versión de Matrix es Matrix, de 1999. Matrix está basada en un montón de cosas, Ghost in the Shell, Blade Runner, un montón de cosas, y mucha filosofía oriental, fe, religión, pero Dark City se rodó 2 años antes. Esos decorados que vemos en Dark City, tan noir, tan vintage,
fueron aprovechados en la película Matrix por una cuestión de presupuesto y porque el estudio, la Warner, pues viendo el resultado que había tenido Dark City, o sea, es una película buena, pero ha tardado mucho en ser reconocida, en su día no tuvo el éxito que esperaban, no se fiaban de que Matrix fuese a ser el pelotazo que al final acabó siendo. Entonces, para ahorrar en material, en construcción, muchos de los decorados de Dark City los implementan en Matrix. Tenemos, por ejemplo, esa escena perdón, de Trinity corriendo por las azoteas de los tejados. O sea, esos son los decorados de Dark City. Se rodaron ahí, es que no los desmontaron, son esos los decorados por donde... Incluso el vestuario de algún policía, alguna cabina de teléfono. Claro, por eso tiene ese aspecto tan noir, tan oscuro. Matrix, una película que ha sido bueno, no sé si remasterizada es la palabra, pero la cromatografía se ha vuelto a componer para distintas ediciones, precisamente para alejarla de Dark City, pero es una película maravillosa, fantástica, donde se crea la ilusión del libre albedrío, donde te planteas la realidad y una no copió a la otra. O sea, estos son planteamientos que el hombre tiene, sobre todo en el universo de ciencia ficción, mira Philip K. Dick, sin ir más lejos, de lo que estoy viviendo real, porque ¿qué es lo real? Lo real es lo que yo interpreto, lo que interpretas tú o el hecho en sí. Sí, serían los dos elementos principales de las dos películas, claro. Tanto la realidad como lo que dices del libre albedrío, contraposición con el determinismo. Pero yo pienso que ¿Elijo yo libremente? Sí, yo pienso que son dos películas distintas que pueden tener denominadores en común. Aparte, ya no quiero profundizar mucho en Dark City por el tema del tiempo, pero Dark City... claramente tiene una referencia de Star Trek con los Borg, tiene referencias a Nosferatu, y eso Matrix pues no lo tiene. Sí. Y acabamos con Origen. Yo hasta Dark City, en esta lista que hemos compuesto de películas que tienen que ver un poquito con el universo friki, bien, estoy de acuerdo, son todas películas que tienen su parte friki. Pero Origen, Christopher Nolan, año 2010, que ya han pasado 14 años. Sí. Y es otra de las que tampoco ha envejecido ni una semana. No. Pero yo tengo una duda con esta película, Iñaki, es ¿cuál es el elemento friki en Origen? Te has dado cuenta que me gusta la ciencia ficción, ¿verdad? Sí, algo tengo entendido. Vale, el elemento friki yo realmente no sabría decirte cuál es, porque, claro, como decíamos al principio, ahora mismito, cualquier cosa que te pueda gustar, si lo llevas a un extremo, lo conduces por cierto camino, ya estás abriendo un melón friki. Y Christopher Nolan en sí, pues es la forma de realizar, la forma de componer el montaje, incluso si me apuras la música, pero yo creo que realmente el elemento friki de Origen es lo que nos planteábamos con Matrix, con Dark City. Estoy viviendo la realidad, esto es real, ¿no? Volvemos aquí, pero con una vuelta de tuerca. Lo bueno de Origen es que quizá a priori no entra muy bien porque Christopher Nolan y su hermano son muy especialitos a la hora de montar películas. Eso es quizá lo que les hace especiales, unas veces para bien y otras para mal. En esta aventurilla de espionaje empresarial yo creo que está muy bien ir descubriendo el universo poco a poco, porque además dedican buena parte de la película a explicarlo todo. No es tan complicado. Lo que pasa es que Nolan tiende a complicarse la vida, pero no es tan complicado. Pero sobreexplica, tiene razón. Sí. Si prestas un poquito de atención, además en algunas películas te la explican los primeros 5 minutos, que es lo que sucede en The Prestige, el truco final. Sí, te lo explica una vez, 2 veces y ya no digamos ya en Tenet, que bueno... Pero... En Tenet, con que veas lo que hace la chica cuando suelta la bala, ya está, ahí está toda la explicación, no le des más vueltas. Eso es. Siéntate y disfruta. Pues sí, y además que te lo dicen directamente. Pero bueno, ¿qué tenemos en Origen? Tenemos lo primero, una buena historia de ciencia ficción con un glamour, como suele ser típico en las películas de Christopher Nolan, un glamour muy serio. El espionaje empresarial hace que sea factible, o que tú veas como factible lo que te están contando, que el elemento fantástico a lo mejor no te parezca tan fantástico y sea más plausible. Tenemos a un DiCaprio que para mí, pues qué quieres que te diga, el tío, ese arranque que tuvo para ver si le daban la estatuilla, lo demuestra muy bien en esta película y en otras tantas, pero tenemos lo que es el concepto, tenemos la música de Hans Zimmer, que me parece brutal en esta en particular, es que es brutal, y bueno, y luego lo que hizo ya en El Hombre de Acero con 10 baterías, eso fue glorioso. Pero es una historia que tiene componentes fantásticos, tiene acción, tiene un componente intelectual, esta no la puedes ver con el cerebro metido en el cajón, hay que prestar atención y hay que verla varias veces, y tiene el componente emocional.
Antonio, eso es una cosa que yo en el cine valoro. Valoro el poder sentarme a ver una película y empatizar con lo que están viviendo los personajes. Uno está afligido porque no puede ver a sus hijos y tal. Son todo emociones muy humanas que las trabajan de una forma realista, bueno, unas veces más y otras menos. Pero es fácilmente que tú empatices con DiCaprio, fácilmente puedes empatizar con Ellen Page, que en esos momentos pues está como haciendo unas prácticas y tiene ilusión por el trabajo que está haciendo, lo de menos es el dinero. Puedes empatizar con el que asume los riesgos, que es el mecenas empresario que les contrata. Es una historia que creo que es redonda, la mires por donde la mires. Aparte tiene la particularidad de que es la primera película de Christopher Nolan hasta ese momento que era original 100% suya. O sea, no era una adaptación de cómics como pudiera ser El Caballero Oscuro, no era una adaptación de una novela como El Truco Final, no era un remake de nada, no, era una idea original suya. Y del hermano. Y del hermano, y muy bien llevada a cabo y ejecutada. Creo que de Christopher Nolan es mi película favorita, si te soy sincero. Yo lo era hasta Interestelar. Y bueno, ahora ya sí que tenemos que terminar, y en formato telegráfico, más que incluso de formato del viejo Twitter, de los 144 caracteres, a nuestro invitado, Iñaki Sánchez Lobo, le vamos a someter a nuestro habitual cuestionario cinematográfico. Iñaki, ¿te acuerdas de la primera película que viste en el cine? Sí. ¿Cuál? Sí, me acuerdo. Fue La Sirenita. Ah, madre mía. Me has dicho la primera. Sí, Mi madre me llevó a ver La Sirenita en el Arias Gonzalo, en Zamora. Un cine que se quemó. No se quemó ese día, ¿vale? Pero como Sergio del Molino, que también es especialista en que cines desaparezcan. Vaya. Donde él ha visto las películas. Pues vaya tela. Pero se quemó mucho tiempo después de que tú estuvieras viendo la película. Quizá un par de años después de que yo la viese, ¿eh? O sea que ahí. ¿Y te acuerdas de la primera película que viste 2 veces en el cine? O bien que te quedaste al siguiente pase, o que muy poco tiempo después no podías resistir las ganas de esperarte al vídeo y volviste. Fue Las Crónicas de Riddick. Y no porque la película me gustase mucho o porque me gustase poco. Esto es que hay una historia un poquito turbia que no estoy muy orgulloso. Pero fui con una chica, el cine estaba vacío. Y bueno, el resto te lo puedes imaginar y no quiero contar más. Que tengo mujer y tengo hija. Rezar el rosario, que es lo que se hace en esas situaciones. ¿Y aquí hay alguna película de la que te haya salido del cine alguna vez? Sí, sí. Sí, fue una que se llama Los Abandonados. Si mal no recuerdo, es de 2009 y la dirige un español, pero es que fíjate que me ha costado recordar el título, es porque es una película que salí del cine intentando olvidarla, porque llevaba creo que 45 minutos de película y sentí que me estaban tomando el pelo. La película vi que no avanzaba, que no contaba nada. Se me estaba haciendo aburrida por los planos así que intentan meterte en el terror, que al final dije, mira, yo no aguanto más. Y realmente me marché, pero la vi tiempo después, la vi con un compañero que tengo que es muy aficionado al cine de terror. Venga, vamos a verla y tal. Y le di otra oportunidad y la verdad es que no está tan mal la película, ¿eh? Así que me he arrepentido de haberme marchado del cine. Bueno. Y bueno, no sé si hay alguna película pequeñita, poco conocida, que te gustaría reivindicar. Decir, a ver, la gente tiene que ver esta película. Sí. A ver. Mira, y sorprendentemente es cine independiente, porque yo quizá lo que la gente no sabe es que yo veo cine independiente principalmente porque mi mujer es muy fanática del cine de autor y estas cosas. Yo tengo en mente una película que se llama Otra Tierra. Es de 2000, creo que es de 2010 o de 2009, y es una película que transcurre en Estados Unidos, en el que un buen día una chica que es estudiante, bueno, acaba de terminar su carrera, se acaba de graduar, se pega la borrachera padre para celebrarlo, se están yendo para casa en su coche borracha y mira para el cielo porque en el cielo hay otra tierra. Sí. Es el mismo día en que se descubre otra tierra, entonces tiene un accidente, en ese accidente muere la mujer y la hija de otro personaje de la trama, y entonces lo de menos es que haya otra tierra, lo de menos es la historia de ciencia ficción que te cuentan, pero en esa otra tierra es como un espejo y existes tú y tienes una vida distinta y tal,
Y esta chica, lo interesante y por donde te lleva la trama es porque esta chica quiere un poquito redimirse y cuando sale de cumplir condena por haber, ese homicidio involuntario, haberlo llevado a cabo, va a este señor que no sabe quién es esa chica y se le ofrece para limpiarle la casa y tal, porque la conciencia, digamos que hace que quiera redimirse y es una película muy entrañable, es muy emotiva. Al final, ellos dos, fíjate tú lo que son las cosas, se acaban enamorando. Y cuenta una historia muy humana. No quiero desvelar más de esa película porque es muy interesante, me sorprendió para bien y creo que todo el mundo debería de verla al menos una vez en la vida. Y ya por despedirnos, Iñaki, ¿hay alguna película en la que te gustaría quedarte a vivir? En la que me gustaría quedarme a vivir. Si no para siempre, al menos por temporadas. Pues... Mira, no sé si alguna película, creo que es una película... Creo que es un tema que tendría que reflexionar mucho, pero sin ser una película yo quiero quedarme a vivir en Baby TV. ¿En? Baby TV. Baby TV. Baby TV, sí, es un canal de pago para entretener a los muchachos de unos 2 años así, porque todo es fantástico, maravilloso, hay una cantidad de colorinchis tremendos y o sea, la vida es tan difícil como 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8... Están todo el día cantando, están todos sonriendo. Y sobre todo no hay que pagar impuestos. Sí. Y cuando yo veo el Baby TV, porque claro, a mi hija le pongo eso porque se queda entretenida, y yo realmente, lejos de criticarlo, porque joder, es que las canciones se repiten, yo quiero ser uno de ellos. Quiero no tener preocupaciones en la vida, de verdad. Y si mañana se acabara el mundo, esa Sí. tierra de la película Otra Tierra o cualquier otro tipo de catástrofe hiciera que mañana todo se acabara, y por supuesto lo supiéramos con esa antelación, me imagino que habría cosas que tendrías que hacer, pero ¿qué última película verías antes de que todo acabara? Pues no puedo ser egoísta en esa cuestión. Yo vería la película o sea, si se acabase mañana le diría a mi mujer, ¿cuál es esa película que tienes pendiente durante años, que sabes que no puedes ver conmigo, que quieras ver sola, pero que no quieras morirte sin verla? Pues esa es la que vamos a ver juntos. Qué bonito. Sí, yo creo que sí. Yo he visto ya muchas películas. Pues Iñaki Sánchez Lobo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, Gracias a vosotros, por supuesto. y que además ya queda hecha la invitación para retomar nuestras conversaciones sobre películas friki. Con mucho gusto aquí estaremos. Muchas gracias, Iñaki. Antonio, gracias. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado y pronto volvemos a vernos aquí en Las 7 Podcast. Gracias. Iñaki y Antonio se quedan charlando. Copyright Radio Televisión Región de Murcia 2024.